Bienvenido al primer podcast de Serenamente Online. Acá estamos Cruz Alexander Paulo Lasca. y somos los dos fundadores de este proyecto Serenamente Online. La verdad es que quisimos hacer este primer podcast basado en algunas experiencias que hemos tenido desde que empezamos con el canal. Si se fijan en nuestro canal de Instagram, se van a dar cuenta que, digamos, el primer posteo que hicimos fue más o menos como el 11 de julio y hoy estamos ya a 19 de agosto y ya tenemos casi 4.000 seguidores, lo cual para mí es casi milagroso, Pablo. Así es. La verdad que me siento muy honrado de poder estar generando material que la gente le está sirviendo a la gente, porque obviamente eso es lo que significa, o por lo menos es mi interpretación. Y hay algo que me llamó la atención que hizo con que me motivara a tener este primer podcast, que fue el éxito que tuvo uno de los posteos que pusimos en Instagram. Se los voy a leer y les voy a hablar un poco sobre ese posteo, ¿sí? Y después lo vamos Dale. a comentar un poco. Esa es la idea en este primer podcast que estamos haciendo acá desde Serenamente, ¿no? El posteo es muy simple. Decía algo así como, tu paz es más importante que volverte loco tratando de entender por qué las cosas pasan de la manera que pasan. Déjalo ir. A mí me parece, es un concepto simple. Les voy a comentar un poco, cuando lo escribí yo. Y cuando lo escribí, estaba escribiéndolo desde el punto de vista de mis propias experiencias en el pasado. A ver, todos hemos tenido, de alguna manera, experiencias difíciles, ya sea que se nos muere un ser querido, o nos deja una pareja, o nos quedamos sin trabajo. A todos nos han pasado cosas en nuestras vidas. Eso es parte de la experiencia de ser humano. Y a veces, algunos de nosotros, y me pasó a mí también, nos quedamos rumiando en nuestra cabeza, tratando de buscar explicaciones de por qué las cosas pasaron como pasaron. Y es en mi caso personal, cuando tuve una experiencia como la que les estoy describiendo, que estuve meses dando vueltas a esto. Y a veces ocupaba, no le diría que todo el día, pero una buena parte de mi día me la pasaba yendo y viniendo con estos pensamientos hasta que llegó un momento en que dije, basta, no más. Y a partir de ahí fue como el momento bisagra, digamos, que hizo como que algo en mí se despojara de 500 toneladas de peso. Me pudiera sentir mucho más libre, más tranquilo, más en paz conmigo mismo. Y yo diría que ese fue uno de los momentos claves de mi propio despertar espiritual. Pero bueno, yo quería escuchar lo que tienes tú para decir, Pablo, porque yo sé que tienes mucho para decir sobre esto. Mirá, sí, este posteo trae como noción la paz, ¿bien? O sea, que la paz es más importante que tratar de entender, ¿bien? En este punto. Vamos a recapitular sobre la paz, en principio. La paz proviene de la aceptación, de aceptar lo que no se pudo cambiar. Generalmente cuando queremos entender, lo estamos queriendo entender en el pasado, algo que ya sucedió. Y es en ese sentido que aceptar tiene que ver, por lo menos desde nuestra mirada, con abandonar el deseo o entregar el deseo de que algo sea distinto. Eh, Cuando realmente estamos listos para entregar, decir, che, lo que pasó es lo que pasó y es como es, y estoy de acuerdo con que así sea. Sí, tal vez no es lo que más me hubiese gustado, pero estoy de acuerdo con que así sea. Ya no lo quiero cambiar más. Ya no estoy en conflicto con eso. Ahí proviene la instancia de paz. Pero la paz por sí misma, más allá de lo que uno entiende como sensación de paz, ¿no? Como si, estoy en paz, como parece como un estado ideal, tiene un propósito específico, que tiene que ver que me habilita algo nuevo en el futuro. Mientras yo no estoy en paz, estoy anclado en lo que no puedo hacer, estoy anclado en mi ego. Y no estoy pudiendo hacer algo distinto.
Es en esa dirección que creo que este post contiene cierta intención por detrás, que guarda relación con la resolución. Si yo quiero quedarme queriendo entender, estoy como queriendo encajar eso en mi posición. Y desde mi posición, pues por ahí eso no encaje. Entonces, Pablo, ahí es donde me quedo estancado. claro. Pablo, tengo una pregunta. Viste que a veces la gente habla del ego Claro. y es difícil darse cuenta cuando estás operando desde el ego o cuando estás operando desde tu ser. ¿Me puedes hablar un poco más de eso? Y lo segundo, explicarme más qué significa cuando estás actuando desde tu ser. La diferencia, a ver, a mí me gusta que las cosas sean como prácticas para las personas con las que trabajo, las personas que nos están mirando ahora. Cuando hablamos del ego, hablamos como del conjunto de creencias que están en nuestra cabeza, que creemos que son nuestra identidad. ¿Sí? Y cuando hablamos del ser, estamos hablando como de la parte más espiritual nuestra, que está conectada a un algo más grande. ¿Sí? Algo como más trascendente a nosotros. Digamos, en el que, para que se vea en la práctica, ¿cuándo estás parado en el ego? Cuando sabes que hay algo bueno para vos, algo mejor para vos, y no podés moverte en esa dirección. Estás conservando tu posición. Cuando uno está parado desde el ser, vamos a ponerle ahora este nombre, puedo pasar a un movimiento de resolución. Puedo elegirlo, ese movimiento. ¿Sí? Por eso la paz nos gusta tanto. Porque cuando estamos en paz, podemos hacer algo distinto. Mientras no estoy en paz queriendo entender, me quedo en lo que ya conozco. Ven que este posteo es muy, muy particular. Y nosotros como que se Sí, nos pasó, ¿no? Como diciendo, che, digamos esto que está bien. Ah, no, y abrió una conversación diferente. ¿Sobre qué? Sobre el futuro. Porque el valor de este posteo, el valor de salir de la posición del ego, es renunciar a quien fui, a mi posición, a mis juicios, y pasar hacia un lugar mejor. perfecto. Buenísimo, Pablo. Me encantó esa explicación y bueno, espero que a nuestros seguidores les haya servido un poco este espacio que estamos creando a través de estos podcasts, este siendo el primero, espero que haya salido bien y le haya gustado a la gente. Y bueno, y en la medida que tengan ideas de otras cosas de las que podemos hablar, déjennos saber a través de sus comentarios y seguiremos produciendo más contenidos acorde, ¿no? Bueno, y para terminar, solo quiero recordarles que, o sea, creo que lo he dicho varias veces, lo hemos dicho varias veces en los posteos, que el camino hacia el bienestar que todos estamos buscando empieza con nosotros mismos. Nadie puede hacerlo por ti, nadie lo puede recorrer, nadie puede mágicamente sanarte. La sanación, el bienestar, el despertar espiritual, esa paz que estás buscando, empieza contigo. Y acá en Serenamente Online estamos para darte contenidos, materiales, información, que te permita precisamente tener digamos, las herramientas para poder caminar ese camino de la manera más eficiente posible. Así que te deseamos todo lo mejor. Muchas Déjanos gracias. saber si te gustó. Hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias, Cruz. And it feels so amazing. And it feels so amazing. And it feels like I just arrived to the place I had in